con sus desavenencias. Pero bien, bien, no mentira. Está Palabra bien. tan colombiana. ¿Se acuerda que Julián nos decía que convidar? Convidar, sí, convidar. Bueno, y hablando de eso, hoy tenemos un tema que está bastante quemado porque todo el mundo habla de eso, pero nosotros lo vamos a enfocar entre... Bueno, usted ya cumplió 10 años en Colombia, ¿no? Este año los cumple. Sí, este año los cumplo en octubre. 10 años y yo cumplo 8 años. 8 años. Sí, Bueno, que ya no estoy en Colombia, pero fuera de la sí, casa, ya no pues. los cumplió. Sí, fuera de la casa. Pero entonces, de esos 10 años, ¿qué ha sido lo más difícil en su estadía en Colombia? Bueno, emigrar, lo más difícil de esto es dejar atrás esa parte, en el caso mío, dejar atrás como esa época en la que estás en casa y todo está, o sea, todo lo das por sentado, no estás conectado con que hay que pagar un recibo o en su defecto obligaciones ni nada de eso, sino que estás como flotando en una burbuja en la que tus papás te soportan, pues, ese tema. Pero, pero emigrar es la parte difícil, es esa, es salir de esa burbuja y enfrentarte a situaciones complicadas en donde no consigues trabajo o no te dan la oportunidad o tal vez estás con personas muy buenas o tal vez no. Entonces es como la incertidumbre, diría yo. Es la parte más complicada, abonado también a el estar lejos de la familia. Y ya esas dos cosas se juntan y yo creo que por ese motivo hay muchas personas que se devuelven a sus países y a sus casas, porque no aguantan como tanto la soledad como la incertidumbre juntas. ¿Qué opinas? También hay un choque cultural fuerte, ¿no? O sea, acostumbrarse a las dinámicas de los otros países, incluso ciudades, es bastante complejo. Entonces, lo que usted dice, como esa mezcla de todo el tiempo de, bueno, me toca independizarme, me toca retirarme donde mis papás, alejarme de la familia, pero adicional es que estoy llegando a un lugar donde todo es completamente diferente y ahí es clave que hay personas que de pronto dicen, no, yo tengo que llegar y yo me voy a comportar como yo me comportaba en mi país porque yo soy el que tengo que resaltar. Y hay personas que dicen, bueno, tengo que adaptarme, tengo que aprender cómo es esto para, pues no para no llamar la atención, pero no puedo ser o sea, no puedo ser la mancha en la pared. Eh, ¿Usted cómo lo vivió? Bueno, yo no, la verdad no estaba buscando ni resaltar ni nada. Yo sencillamente era un pobre pendejo que llegó a un país nuevo y tenía que adaptarme, como tú bien lo dices. Yo tenía que adaptarme y conseguir trabajo y había muchas cosas con las que yo de pronto no estaba acostumbrado, como el choque cultural que más me pegó fue como esa diferencia en las personas. Las personas de esta zona del país, de Colombia, en Bogotá, son personas que son personas muy distantes, son personas, llamémoslo así, poco cálidas. Y de donde nosotros venimos, las personas son muy cálidas, son muy chéveres, no me refiero a que aquí no sean chéveres, sí, son unos mamagüevos también, pero a lo que voy es más como que hay un tema de cordialidad un poco más arraigado a las personas de Venezuela, no todo Venezuela, pero sí donde nosotros venimos. Entonces, aquí en Bogotá es a otro precio, es diferente, el ritmo es muy diferente. Hmm. Entonces, hay personas que son groseras y ni siquiera se dan cuenta, o como yo llegué y empecé a trabajar fue en atención al público, que fue donde me dieron la oportunidad, la verdad, pues sí, hay personas que son muy groseras, hay personas que son muy déspotas. Y ese choque cultural es como el que más me costó porque realmente para mí era fastidioso quizás en algún punto atender a una persona grosera porque sencillamente pues tiene medios y cree que puede pasar por encima de los demás. Eso se ve en todos lados, pero aquí fue donde yo como que me estrené en eso.
Sí, también es cierto que, bueno, Bogotá es capital y las capitales tienen una característica y es que todo el mundo va a las capitales dentro del país y fuera del país. Entonces, Sí. nosotros en Venezuela no vivíamos en una capital, por ende no, yo no sé cómo será vivir en Caracas. Sí hay un tema que usted bien menciona que es el venezolano tiene otro tipo de trato, también porque había vivido hasta antes de lo que pasó en la migración masiva y eso, pues había vivido como una época o era un país que poco trabajo había pasado, entonces pues llevaba una forma de vivir las cosas mucho más relajada, mucho más tranquila, es más hablador, es más entrador, que cuando uno llega a Bogotá, primero pues nada, como digo, es la capital, todo el mundo llega allá, hay muchas personas que llegan a las capitales y no las sienten como su casa, las sienten como su sitio de trabajo y en Bogotá pasa mucho eso. Llega gente de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de la costa y dice, esta no es mi casa, esta no es mi ciudad. Botan la basura, no respetan, no la cuidan, hablan pestes de Bogotá y la realidad es que trabajan 10 meses al año en Bogotá y los otros 2 meses se van de vacaciones a donde es su tierra natal y siguen convencidos de que Bogotá o cualquier capital no es donde viven. Y por eso muchas veces pasa que cuando es diciembre los bogotanos dicen, ay por favor quédense allá en sus pueblos, no regresen, porque la ciudad se siente mucho más aligerada. Pero también es Claro. cierto que el bogotano el colombiano, pero el bogotano también mucho por cómo es, por también es una zona andina, nosotros veníamos de una parte que era ya más bien costera, es bastante callado, es bastante reservado, no le gusta el ruido, eh, es mucho el que dirán, de qué opinará la gente, de que yo no puedo decir esto porque estoy haciendo un show, de que entonces que uno podría decir, bueno, es muy criticón, pero no, digamos que es una persona pues más bien muy diplomática. Entonces, evidentemente, si llega un costeño con un vallenato, llega, no sé, bueno, un puertorriqueño con salsa o algo así, Claro. pues esa no es la dinámica que tiene el bogotano. Y es normal que se molesten. Sin mencionar que la migración de los venezolanos como casi todas, pues fue forzada por una situación, pero lo que pasó fue que llegaron un montón de personas a Colombia, a todos los países de Latinoamérica y del mundo, pero pues a Colombia fue donde más llegaron. Coño, llegó malandro, gente vaga, gente a robar, porque así como llega gente a hacer el trabajo correcto, eso no llama la atención. Lo que llama la atención No. es el rapi que mientras toma un pedido juega a las puñaladas con otros rapi. O sea, como toda esa gente, como la marginalidad absoluta, entonces, coño, es normal que la gente diga, nada, esos venecos que se vuelvan para su país y no tienen por Sí, qué claro. no tienen por qué entender la situación porque No, no, no. está llegando un montón de gente a interrumpir el país, pues. Sí, sí, y muchas personas de esas fueron cargas. Muchas de esas personas realmente llegaron fue a pedir en los buses y todo. Y para mí, en un principio, yo llegué aquí en el 2014 y la migración masiva, así durísima, si no me equivoco, se dio como en el 2016, 16 de ahí 17. hacia, de ahí en adelante. Y para mí era incluso chocante ver tantas personas en el Transmilenio, compatriotas míos, y verlos que estaban pidiendo porque la situación, porque tienen hambre, porque están cansados, porque no sé qué. Y créeme, al principio cuando llegaron, sobre todo aquí en Bogotá, porque pues yo no viajo mucho aquí en Colombia, y pues porque soy pobre básicamente, pero sí, el colombiano, el bogotano, lo recibió bien. Sí, Hubo una buena al recepción, porque yo principio, pues. tampoco puedo, sí, claro, pero ya lo que tú dices, empezó a migrar todo lo que era la parte mala, porque pues los que estaban bien y los millonarios de Venezuela no se vinieron para Colombia, esos se iban para Estados Unidos o se iban para Para Europa, España. para España, exacto. No se iban a venir a vivir aquí en Ciudad Bolívar, en Bogotá, no. Entonces, ¿quiénes son los que se vienen a vivir? Bueno, los marginales, las personas que no estudian, sino que son vagos o los que son malandros. Todo ese tema del tren de Aragua se vino para Colombia
No, y y para tienen Perú, una weón. mafia, ajá, o sea, una cosa y en Perú, en Ecuador y en Chile no quieren a un venezolano, no lo quieren, no los quieren. Entonces, ese es el tema, que realmente sí se vino mucha persona trabajadora. Vinimos, pues, muchas personas trabajadoras a crear, intentar crear empresa, pues, a tratar de salir adelante, a trabajar, a pagar impuestos, porque tanto tú como yo pagamos impuestos aquí cuando estuviste aquí en Colombia. Yo, Entonces, claro. de cierta manera, es importante también una persona que emigra, pues se tiene que adaptar, pero también tiene que ser un aporte para el país, no una carga. Entonces llegó mucha gente que se volvió una carga realmente y ahí empezó el estigma de que los venecos, de que en pandemia que se nos están entrando los venecos A los al conjunto. ¿Te apartamentos. acuerdas de todo ese Sí, sí, un sí. peo ahí todo loco? Y sí habían personas que venían de Venezuela del tema de las guarimbas y todo este peo y aprovechaban el desorden para meterse, para robar un carro, para joder, para robar a alguien. No sé si tanto como para meterse a un conjunto de apartamentos, pero sí, sí Sí, pasó hacer mucho, daño. pues, y de hecho, Hacer daño a la exacto, hacer sociedad. daño. Y el problema es ese, el problema es que se estigmatiza muy rápido y se etiqueta a una población, se etiqueta, son malandros, son malvivientes. Y de hecho hay muchas personas a las que yo le digo, no, yo soy venezolano y se Yo, como sorprende así, la porque maleta yo, es rápida. ajá, sí, y las cholas, no, exacto, entonces, ¿tú cómo así que tú andas en zapatos? ¿Qué es eso? Tú no eres Ajá, venezolano. eso no es digno de un Ent- venezolano. Eso, exacto, entonces, ese es el tema, que muchas personas O se sea, ya es un sorprenden y precepto. sí, y ya, pues ya he perdido el acento, entonces no soy ni de aquí, ni de Bogotá, ni soy de Venezuela, ni soy de ningún lado. Entonces sí, sí, pero es eso, el tema es que realmente la etiqueta que se le puso al venezolano en el mundo, porque también habían un poco de malandros en Nueva York ahí, No, ahorita están malandreando en allá. moto. Ajá, se llevaron Y las eso que los veras. han recogido mucho, sí, se llevaron la socialista y, marico, yo creo que eso es una vergüenza. Para mí como venezolano, enclosetado aquí en Colombia, para mí eso es una vergüenza, weón. Saber que todo ese poco de malandros están allá alzando caballito ahí en Nueva York, weón, me parece una cosa dantesca realmente. Sí, Y bueno, ya vamos a hablar de ese punto de los comportamientos, de lo bueno y lo malo. Pero entonces, para el que no lo sabe porque vive bajo una piedra o porque, bueno, simplemente no lo tiene porque saber, aun cuando fue un movimiento pues bastante grande. En el 98 Chávez llegó al país, al poder, ¿sí? Venezuela es un país petrolero. Jamás en su historia ha podido diversificar sus ingresos diferentes a la industria petrolera. Por el contrario, antes era un país agricultor. El mejor cacao era el de Venezuela, mejor que el de Suiza. Entonces, pero pues no tiene sentido tener gente en el campo cuando Venezuela está llena de petróleo. Para que se hagan una idea, Dubai, Dubai, el país este donde hacen, no joda, que está el Burj Khalifa, el hotel este 7 estrellas, donde está todo lo más excéntrico, tenía petróleo porque ya se le acabó para 10 años, para una década, y pasó de ser un moridero a ser, coño, la ciudad al menos más extravagante y de lujos que hay. Y sin duda pues innovadora, lo de las islas, etcétera. Venezuela hasta antes del 2014, donde se descubrieron yacimientos de petróleo extrapesado, tenía petróleo para 200 años. O sea, que si Simón Bolívar hubiera descubierto y lo hubiera empezado a utilizar, se hubieran acabado en el 2010. Entonces, era para 200 años. Luego se descubrió que en todo el estado en Anzoátegui y Bolívar y en todo lo que es el río Orinoco hay petróleo para 500 años. De hecho, vamos a pasar a otro tipo de energía móvil, no de hidrocarburos, y Venezuela va a tener petróleo. Y es tan arrecho que Maracaibo era la capital, coño, de la industria en Venezuela, por todo el petróleo que tiene, todos los yacimientos, y al lado, o sea, a un metro al lado que queda La Guajira, no hay nada.
O sea, La Guajira es una de las zonas Colombiano. más pobres de Colombia, exacto. O sea, casi que Dios dijo hasta acá porque no les voy a dar petróleo. Entonces es un país que tuvo demasiado petróleo y que su economía siempre fue pujante, pero que de nuevo siempre dependió que el país estuviera bien o mal por los precios del petróleo. Entonces nunca se creó una infraestructura como por decir, bueno, vamos a hacer petróleo, pero entonces también tengamos agricultura por si de pronto en algún momento los precios del petróleo caen, tenemos agricultura. Entonces no. Claro. Eso digamos pues en los momentos de bonanza fue el país más moderno de Latinoamérica, el bolívar llegó a valer más que el dólar, eso todo llegaba a Venezuela, o sea, en Venezuela se jugó, es el único país donde se ha jugado un clásico fuera de España, que incluso secuestraban a Di Stéfano y todo. O sea, hubo un gran premio de Fórmula 1, el Mercedes este que se levanta así que las puertas son de gaviota, se estrenó ya, o sea, mejor dicho, era el epicentro del desarrollo americano. Luego, bueno, pasaron un montón de cosas. La cosa fue que la gente estaba bastante descontenta por cómo se venía manejando el país, porque aunque no se crea, cuando los países son más prósperos, la brecha entre los ricos y los pobres crece mucho más. Y si bien es cierto, toda la clase media puede tener un estilo de vida bastante bueno. O sea, en los 80 la gente cambiaba de carro cada año, viajaba para Margarita y para Miami, o sea, era lo mismo. La gente pobre cada vez es más pobre porque pues tiene menos oportunidades. Llega Chávez y más allá de contar la historia, pues lo que pasó fue que montó un modelo socialista que quebró completamente el país, pero adicional quebró la industria principal por la cual el país subsistía, que era el petróleo. Nacionalizó PDVSA, nacionalizó todas las industrias, o sea, la única que no pudo nacionalizar fue Polar. Acabó con toda la parte del oriente del país, que era toda esta empresa siderúrgica y de aluminios y de tubos y de toda esa vaina. Acabó con todo. Eso generó, ajá, exacto, generó una pobreza, pero una pobreza que la gente comía basura, que la gente hacía filas porque hicieron cartillas de racionamiento, que eso es pues nada más, o sea, por lo menos la gente nada más pueda comprar leche los días pares, por así decir. Y era racional, o sea, como en guerra, como en España cuando fue la guerra, Sí, claro. que de hecho ahí viene la palabra proletariado, ¿no? Porque es su prole, son los hijos. Entonces es tan pobre que lo único que tiene es su prole, que es su familia, lo único que pueden tener los pobres. Entonces, en fin, la Ah, cosa ok. es que llegaron a un punto de pobreza máximo que la gente, y además que no había empresa ni nada, entonces tú te graduabas de la universidad y decías, bueno, ¿y qué me voy a poner a hacer si no hay nada para hacer? O sea, no hay nada, el salario. Era más rentable vender gasolina o Ajá, bachaquear exacto. productos de uso diario, pues sí, productos Ajá, de la canasta aceite. básica. Era, De sí, hecho, o ir era que una vaina que me parecía a mí terrible y era que no había gas ni para cocina, ni mucho menos vehicular, eso ya no existe porque la gasolina no costaba nada, era ajá, prácticamente es gratis. simbólico, valor. Ajá, y no había gasolina tampoco. De hecho, creo que ahora todavía no hay No, no problemas de hay. gasolina. Entonces, hay cortes de luz, hay racionamiento de luz, De agua. entonces, Pero fue porque sí, pues claro, no hay luz, entonces no llega el agua porque no pueden encender las la bombas de agua para hidroeléctrica, sí. suministrar los sectores, entonces, un problema terrible. Quebraron el país. Entonces, ante una situación donde no hay ninguna oportunidad, pues la gente empezó a migrar. Entonces, Sí, la primera tanda de personas que emigraron fueron las personas que tenían dinero, que cerraron sus empresas y dijeron, bueno, nos vamos para Miami, nos vamos para Estados Unidos, nos vamos para España, para Irlanda se fue mucha gente con el plan de estudio, para Inglaterra, para Australia, para... ¿Qué más? Para Canadá, hay mucha gente que se fue para Canadá. Y luego la gente de a pie, la gente que realmente no tenía industria, que no había heredado una fortuna, pues ya tuvo que emigrar hasta donde pudiera. Y hasta donde pudiera, ¿qué es? Pues ver si pueda pagar un autobús hasta Argentina, hasta Chile, un vuelo o ya las últimas camadas que se fueron caminando hasta Colombia, luego bajaban hasta Bogotá y luego se iban hasta Ecuador, hasta Perú, pero o sea, caminando. En fin, la claro. cosa es que
eso fue lo que pasó y pues a diferencia de Venezuela, los países latinoamericanos no estaban acostumbrados a una migración. En Venezuela, por ser un país tan próspero, estaba lleno de árabes, de portugueses, de italianos, de alemanes, de argentinos, de españoles, de chinos, la comunidad china es gigante, de Árabe. sirios, exacto, de árabes, o sea, porque además Venezuela fue un país que recibió a toda la gente pobre después de la Segunda Guerra Mundial cuando Europa quedó destruida. Entonces, pues digamos que uno sí creció viendo personas que tenían diferentes culturas, ¿sí? Y eso hizo que el país fuera muy diverso. Y aunado a lo que usted comentó al principio, esa es una de las razones por la cual Venezuela pocos problemas o pocos temas xenofóbicos tan fuertes tuvo porque estaba acostumbrado a que llegara personas del exterior. También llegó gente que montó empresas. A los únicos que no querían eran los colombianos porque los colombianos tenían esta fama de que todos eran narcotraficantes, todos eran ladrones y irónicamente mi papá cuando se fue, nuestro papá cuando se fue a Colombia, a Venezuela, sufrió de bastante xenofobia porque le decían colombiano, drogadicto, no sé qué, narcotraficante Sí, sí, sí. y vivió lo que en años después vivimos todos los venezolanos cuando nos fuimos de nuestro país porque teníamos esta fama que usted contó de ladrones, de... porque además los ladrones son los primeros que emigran porque son los que no saben trabajar. Entonces ellos van a ver Claro. dónde roban. Y en Venezuela no puedes robarte nada porque no había nada. O sea, yo me acuerdo Sí, que claro. Llegó un momento que no había nada. usted se fue y en el 2017 los asesinatos, porque en Venezuela el robo era asesinato. O sea, no era que te robaban con cuchillo, que te amenazaban, era que te pegaban un tiro. Entonces, habían 20.000 robos y habían 19.900 asesinatos, porque todo era a ese nivel de violencia. Venezuela se volvió un país súper violento e indolente. Y tú veías en las noticias que mataron a 3 personas y le robaron la harina y el aceite. Y era como, o sea, pero yo diría que 3 personas es para robar un banco. Dieron 14 tiros, sí. Ajá, Claro. y era para robarse un kilo de granos, un kilo de Sí, una arroz, bombona gas o una bomba, una nada. mariquena así. O sea, llegó a ese Sí, punto. sí, sí. Entonces, claro, obviamente pues las emigraron y era un poco para que por si alguien no sabía o no entendía qué era lo que pasa, qué fue lo que pasó, pues nada, es simplemente la catástrofe de un país que fue el más desarrollado de Latinoamérica, el más rico a nivel de recursos, todavía lo es. La cosa es que ya no tiene infraestructura porque eso todo se lo robaron, lo vendieron y lo dejaron dañar. Acabaron con todo, sí. Acabaron con todo y se volvió el país más pobre y entonces, claro, los venezolanos se encontraron en una situación donde una persona era abogada en Venezuela y luego le tocó pedir y vender caramelos en un Transmilenio o en un autobús, o ser estilista o trabajar en una tienda de abarrotes, en un tianguis, le dicen aquí en México. Entonces, claro, o sea, eso es un golpe demasiado duro. Y más para un país que nunca había sufrido de esta manera. Porque digamos que en Colombia, pues, por más que sea, siempre ha sido un país que ha tenido bastante sufrimiento. Entonces, eso ha hecho que la gente, el colombiano, tenga callo y no le dé pena trabajar en cualquier cosa. Para el venezolano era una vergüenza. O Sí, sea, claro. eso era, no, pero es que Venezuela es lo mejor, yo cómo voy a estar aquí lavando autos, si yo era médico, yo era doctor, yo era cirujano, y es como, pues sí, porque la vida es así, o sea, Sí, claro. y a nadie le importa lo que uno es, sino uno qué puede aportar. Entonces, eso fue lo que pasó. Experiencias malas, ven, Experiencias malas. Normalmente las experiencias malas mías son con personas. me queda coñazo por la arepa. No, por sí. No, no, no. Pero sí, como aquí es otro ritmo y ya es otro tema acelerado, y yo he trabajado con atención al público y pues digamos que también parte de inmadurez mía es que a mí me molestaba que llegara la gente y me dijera, ¿qué precio tiene eso? Y yo no como que, bueno, y las buenas tardes, coñísimo de tu madre, o sea, que tú no saludas o qué. Entonces, obviamente yo no le decía eso a la persona, pero yo le decía buenas tardes. Me decía, ¿qué precio tiene? Y yo, buenas tardes. Entonces, a veces las personas se emputaban, se me arrechaban y me decían, bueno, pero ¿qué pasa? Y si no lo saludo, entonces ¿qué? Y tal. Y yo, bueno, pues no, no lo atiendo y ya. Porque también, pues yo digamos que en ese punto tenía como, llevaba mucho en el trabajo, porque fue el primer trabajo que conseguí cuando llegué
a Colombia y pues como me dediqué a trabajar y hacerlo lo mejor posible, pues digamos que me tenían en buena estima los dueños de la Sí, el empresa, pues, negocio. y del negocio. Y pues digamos que me daban ese tipo de libertades en el que yo, si una persona era grosera o sencillamente me maltrataba o intentaba hacerlo, pues yo tenía como esa potestad para no atenderlo o no me daba la gana y ya. Pero digamos que sí, o sea, en par de oportunidades un señor intentó darme un billete falso, utilizó a la nieta para ponerme un billete falso. Ah, esa fue la niña que Entonces, usted empujó contra la vitrina. Ajá. Mira, sí, maldita, se partió el a vidrio y mí no me todo. vas a joder. Ah. La tiré así contra la pared y le dije, mira, coño de tu madre, a mí tú no me vas a joder. Ah. No, no, Terrible. no. Pero realmente entonces fue un encontronazo. El tipo se quedó afuera esperando, que me pareció muy sospechoso y mandó a la niña que escogiera algo. Y era un billete De de pequeña Monopoly. Ah. denominación. Era un billete de 20.000, si no me equivoco. Aquí el de más grande denominación es de 100.000. Y no era mucho dinero, pero yo no tengo por qué aceptar un billete falso. En una oportunidad en tanto ajetreo, me metieron un billete falso y no me lo cobraron, porque no voy a ser injusto, pero no me gustaba porque yo intentaba ser muy correcto en mi trabajo. Entonces yo tenía un marcador especial para Ah, billetes sí, sí, me falsos y tal. acuerdo. Y entonces yo le dije, no, mira, ven, este billete está falso. Y la niña salió y en lo que salió le dijo, el tipo entró gritando y dijo que yo se lo había cambiado, que no, El se armó un cambiazo, el mierdero. cambiazo. Sí, sí, que yo le hice el cambiazo, entonces nos agarramos, entonces, bueno, no peleamos físicamente, pero sí tuvimos una discusión que llegó la policía y todo por 20.000 pesos. Esto era en un centro comercial de donde tenían la tienda. Y realmente todas mis malas experiencias en ese orden de ideas fue por eso. En una oportunidad me estafaron y yo estaba intentando vender mi computador y me Sí, me estafaron acuerdo de eso. y me dieron un Sin fondo. cheque, era un cheque, una chequera robada con una identidad también suplantada. O sea, realmente elaboraron todo, personas que son muy inteligentes para eso, para estafar, para robar. Entonces me engalletaron, me consignaron un cheque y yo no me di cuenta y entregué el dispositivo. Y después el cheque obviamente rebotó porque era una chequera robada, entonces me quedé, fue mamando y loco, fue que me quedé. Pero pues realmente sí han sido como las experiencias y ya después tuve una época en la que no conseguí trabajo. Yo renuncié por voluntad propia en el trabajo donde estuve y quería como expandir mis horizontes y conseguir otro tipo de trabajo. Ya llevaba como 4 años ahí, como 3 años en ese trabajo, pues ya quería cambiar de ambiente y después me tomé un tiempo para mí y cuando fui a buscar trabajo de nuevo, pues realmente me golpeó la realidad que es que no es fácil conseguir trabajo y un año completo estuve pasando de un trabajo a otro porque no me adaptaba, porque no servía, porque era una esclavitud, porque pagaban malísimo, Sí, claro. porque eran 10 horas de trabajo y no te pagaban un coño, o si tú no vendías, no te pagaban, pasó de todo, pero digamos que fue más que todo circunstancias, épocas y ya. Ha sido como las malas experiencias que he tenido, pero pues tampoco voy a ser injusto y me voy a quejar porque este país me ha dado todo lo que tengo actualmente y aquí conocí a mi esposa y todo, entonces pues estoy muy agradecido también con el país, pero pues sí, es difícil, emigrar definitivamente no es fácil. Sí, no, de acuerdo. También hay un tema y es que yo siento que incluso con toda la violencia que hubo en Venezuela en esos años por la pobreza y la delincuencia tan grande que hubo, el venezolano era muy ingenuo. O sea, a mí también me pasó que cuando yo llegué a Bogotá y entonces pues, no, que le hacen el cambiazo, ¿no? Que el paquete chileno, ¿no? Porque de paso le tienen unos nombres todos arrechísimos a las estafas. No, que Sí, ¿cómo es que se llama el otro? El que lo montan en un taxi y le mechan como el paseo millonario. el paseo millonario. Un montón de vainas que eso en Venezuela no pasaba. En Venezuela sí, había el malandro, tú escuchabas una moto y tú decías, bueno, tuve una buena vida, larga o corta, pero aquí me voy a morir. O sea, que eso me pasó. Y yo Claro, llegué a Venezuela y cuando iba pasando Andresito y escuchaba una moto, uno todo, ¡ah!
Y era como, bueno, Sí, sí, no, sí, o sí. sea, como recuerdos de Vietnam. Pero Ajá. incluso en esa situación, en Venezuela era muy raro eso de como esa estafa así, que no te des cuenta o que te montes en el autobús y te escupan y tú, ay, te escupieron y luego te das cuenta que te sacaron la billetera o cosas así. Eso realmente no pasaba. Entonces, claro, cuando yo llegué y el Transmilenio pues es un transporte masivo que hay allá y te das cuenta que la gente le saca de la billetera, le saca del morral, le echa escopolamina para dormirlas y luego llevarlas a los cajeros, hace esto de los billetes falsos, o sea, como una cantidad de tracalería. Eso es un golpe bastante fuerte porque tú realmente eres un cachorro que llega a una ciudad que se maneja a otro ritmo, que tiene un nivel de maldad y tienes que estar despierto de otra manera. Entonces, de nuevo, si no te adaptas, la ciudad te come y te pasan este tipo de chascos que te roban, te secuestran, coño, te estafan. O sea, o sea, ganabas 30.000 pesos al día y que con que te metan un billete de 50.000, ya son 2 días que tú no vas a percibir dinero. Entonces es como, Claro. puta, o sea, es muy difícil. Eh, pero eso no solamente es de Bogotá, o sea, eso en todos lados es igual, o sea, en todas las Seguramente, capitales, claro. sí, debe ser así, pero es más como que uno está como en una capsulita y uno luego sale y pues la realidad es bastante diferente, es bastante Sí, sí. jodido. No, bueno, fíjate que es lo que hablamos hace un rato, pues uno estaba como en una burbuja porque pues yo para independizarme de mis papás, lo que hice fue irme de país y todo eso. Yo me pegué una El decisión salto más difícil que violentísima. había. Sí, o sea, no fue que me independicé cerca a mis papás y que si acaso yo necesitaba algo, como no sé, como estaba corto de plata, o necesitaba un lugar donde lavar ropa, pues yo podía ir a donde mis papás, no. Entonces yo, digamos que tomé un camino un poco más complicado, pero pues no es difícil. Yo he hablado con personas que han emigrado, tengo un amigo que emigró hace poco para Europa y me dice que la soledad es lo que más le está pegando. Y yo le dije, el único consejo que le puede dar es soporte unos meses. Si usted ya soporta unos meses, ya usted se adapta a ese estilo no la soledad maldita como para suicidarse y tirarse por un puente, pero sí es importante como enfocar como el esfuerzo y como la mente en trabajar y el motivo inicial por el cual uno viajó y emigró Sí, en eso, en conseguir ese objetivo y no en lo difícil que pueda llegar a ser conseguir ese objetivo, porque pues trabas y dificultades en cualquier lado. O sea, si me quedaba en Venezuela, la dificultad no iba a ser menor. Posiblemente iba a estar como un tiempo más con mis papás, pero eso no quiere decir que iba a ser más fácil o que el día que yo me fuera a independizar iba a poder tener un proyecto de vida allá en Venezuela, como comprar una casa, montar una bueno, a empresa, menos que se tener una volviera familia, chavista. tal cual, pero no, entonces ese es el tema. Eh, si uno da el paso para emigrar y tomar esa decisión tan complicada, pues realmente es un tema de mucha seriedad y de mucho compromiso con uno mismo. Pero ya en este punto, pues, ya ni me acuerdo de las cosas buenas o malas. ¿A usted qué cosas así feas le pasaron cuando emigró? Coño, no, realmente lo feo fue salir, porque uno sale caminando por la frontera y es un nivel de corrupción increíble ahí en San Cristóbal, que uno tiene que, primero uno se va con una mano adelante y una mano atrás, porque uno no, o sea, no es como que los papás de uno le dieron a uno $10.000 para que uno vaya a alquilar un piso unos 2 meses y uno compre un carro y mirar qué se pone a hacer, uno se va y es con una mano adelante y una mano atrás, porque además la moneda vale mucho menos, no hay dinero, pues, y el motivo de la migración es otro. Entonces, la salida fue muy traumática y obviamente yo tenía como una plata ahí, pero eso te das cuenta que eso no alcanza para nada. Y ahí en la frontera te la quitan, toca pagarle a unos militares. Entonces, en ese momento, cuando yo pasé,
fue cuando Maduro llegó y hizo todo ese tema de que sacó a todos los colombianos de San Antonio y San Cristóbal, que se puso payaso, entonces los sacó a todos, que porque eran guerrilleros y eso. Y entonces, cuando uno iba a salir, a nosotros por tener nacionalidad colombiana por mi papá, uno salía, con la cédula no puedes salir, no te dejaban salir. O sea, no te dejaban salir solamente con el pasaporte y tú tenías que tener el pasaporte. Y pues para sacar la cita del pasaporte, si la saco ahorita, me la entregan cuando tenga un hijo y cumpla 15 años. Entonces, uno salía con la cédula colombiana y entonces ahí le decían, si usted sale no vuelve a entrar, usted renuncia a a su derecho a entrar a Venezuela. Y yo como, pues coño, sí, es el momento, o sea, necesito irme, ¿qué más voy a hacer? O sea, no me puedo poner, no, yo a mi Simón Bolívar lo llevo en el corazón, no, o sea, toca irte. Entonces, No, no, sí, eso, claro. y te tratan como un perro, como un Como pordiosero. un traidor de la patria, Ajá, sí. Sí, eres un traidor. es terrible. Y realmente cuando tú cruzas y caminas y toda la cosa, de hecho, como usted lo dijo, había una estación de servicios humanitarios donde donde a los venezolanos que pasaban a Colombia les daban que si servicios médicos, la gente llegaba desnutrida o cosas así, ahí los ayudaban. O sea, realmente, como usted lo dijo, había un recibimiento bastante bueno. Eh, Claro. a mí cosas, o sea, me pasaron un par de cosas. Una vez trabajando, hacíamos de todo en un trabajo y llamé a un tipo y el tipo era como él trabajaba en una paquetera. Entonces el tipo, yo tenía teníamos que llamar a los paquetes que iban retrasados. Por ejemplo, se le iba a llegar un paquete ahorita al mediodía y eran las 2 de la tarde, no había llegado porque el mensajero, no sé, se accidentó. Entonces uno llamaba y le decía, ay, señor Carlos, señor, el conductor ya va para allá, está retrasado, no sé qué más. Y entonces el tipo me escuchó y me dijo, un momento, ¿usted de dónde es? Y yo le dije, no, pues de Vueltap, de la compañía donde usted hizo el envío. No, 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 no te hagas el payaso, ¿tú de dónde eres? Tú no eres colombiano. Y yo, puta. Entonces me dijo, tú eres veneco, tú eres venezolano y esta oficina donde yo estoy es de migración. Dime ya mismo la dirección y cómo te llamas porque yo estoy seguro que tú eres un ilegal y esa compañía la cierran. Y yo como, caballero, pasa es que, o sea, de nuevo, me provocaba mandarlo a comer mierda. Sí, Pero total. era un sistema donde las llamadas quedaban grabadas. Entonces yo no me podía poner plástico por una vaina que pues, ni me interesaba. Entonces yo, no, pero caballero, no nos desviemos del tema, el conductor ya va para allá, si quiere oír el número del conductor, tranquilo, yo le entiendo su estrés. No, 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 a mí ese papel no me importa. Yo voy a montar porque vamos a hacer una vaina así como un retén, una huevona. Además que creen que uno viene como una montaña y uno no sabe qué son las cosas. Que eso es lo que más me da rabia, que el hecho de que tú seas una persona necesitada de una vez se asocia con la ignorancia. Y ese es No, un no, no. error. Y posiblemente ni siquiera necesitaba, porque tú estabas en un trabajo, en una No, de empresa, bola. trabajando, o sea, eres sencillamente un emigrante, pero eso no te hace que tú Ajá. no sepas cómo expresarte o Exacto. que no entiendas ciertos términos con que te estén hablando. O Sí. sea, te va a mandar un retén. ¿A dónde, mamá huevo? Si yo no te doy, tú no sabes dónde estoy yo, o es Nada, que y yo con tú, mi cédula al y ser todo. colombiano, eres adivino, marico. Entonces, Entonces, claro, sí, entiendo. claro. Entonces el tipo me dijo eso y yo así como, bueno, caballero, no, venga, por favor, tranquilo. No, que ya vas a ver, que no sé qué más. Y entonces, claro, cuando tú lo miras en retrospectiva, tú dices, bueno, pero ese tipo estaba al otro lado del teléfono, no sabía dónde estaba yo no sé dónde estaba él. Simplemente es un comentario necio, pero indudablemente esa vaina lastima, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, claro. te hace sentir mal, porque de nuevo, si bien es cierto, todos los lugares en el mundo donde emigran hay gente buena y hay gente mala, coño, la gente buena está trabajando, está tratando, tiene un fin, está tratando de mandar plata para donde su familia, tratando de comprar un colchón, una almohada para dormir en el piso, tratando de hacer una vida, ¿sí me entiendes? Hacerla ahí más allá de, como usted lo mencionó, de las dificultades, pero... Y entonces, pues nada, eso me pasó una vez y yo me acuerdo que eso fue un motivo por el cual yo traté de suprimir mucho el acento. Porque además ya eso fue en el 2018 y había ese montón de venezolanos que emigraron a todo el mundo y ya estaban agarrándole fastidio a los venezolanos en Bogotá. No, que estos venecos, que estos ladrones. Y sí, de bola. O sea, obviamente esa gente se hacía ruido. Te robaban a alguien.
¿De dónde será? Adivino de dónde será. Entonces, entonces yo empecé a Sí, sí. suprimir ese acento porque yo no quería tener problemas, ¿sí me entiendes? Yo quería Sí, poder claro. hacer las cosas bien, pero que no se me cerraran las puertas por de donde yo era, sino que se me diera la oportunidad de poder hacer un camino en base a mi experiencia y en base a los valores que tengo, no de dónde nací, porque eso ni siquiera lo decidí yo, eso fue circunstancial. Claro. Entonces, eso me pasó mucho. Eso me pasó varias veces con varias personas. Yo también trabajé en la empresa donde usted trabajó, atención al público, y cuando teníamos una diferencia me decían que me volviera para mi país, que yo era un muerto de hambre, que en Venezuela no tenían ni qué comer, que aquí nos estaban dando comida antes que me callara la jeta. Entonces uno está en esa situación donde uno dice, coño, yo no me merezco esto, pero no puedo dejar el trabajo porque necesito más el dinero. Entonces te Sí, sí, por toca supuesto. hacer de tripas corazón. Eso realmente fue lo que más me pasó en Colombia. Y tampoco fue todos los días ni fue en todo momento. Pero lo que realmente a mí más me pareció duro es darme cuenta que cuando me fui de Venezuela no quería conocer a ningún venezolano. No quería ser parte de ninguno de esos gremios y toda esa vaina. Y cuando yo estaba recién llegado, que vivíamos juntos, una vez me vi con un grupo de Facebook, venezolanos en Colombia, y yo como, bueno, vamos a ver, y fuimos, la primera y la última vez que yo me reuní con una gente así, y fuimos al Simón Bolívar, y yo vi toda esa gente, y ellos, pues sí, gente trabajadora, unos trabajaban en unas polleras, otros manicuristas, y habían como unas 100 personas. Otros eran domiciliarios, otros trabajaban lavando autos. Así, el que le iba mejor era secretario. Eh, y ellos empezaron, entonces la reunión fue mucho de extraño mi país, aquí las arepas no son como en Venezuela, extraño el sazón de mi lugar, extraño mi clima porque aquí hace mucho frío, extraño. Entonces la reunión era un lugar donde la gente se encontraba a lamentar lo que ya no tenía. Y yo dije, eso no es lo que yo quiero para mi vida. O sea, yo lo lamento mucho. Yo, obviamente, sí quiero mi país, sí No quiero. le gusta el lamento, pero yo lo lamento, pero yo no Ajá. estoy yo no estoy para esto. No. O sea, yo no puedo reunirme con una gente cada 8 días porque el problema es que me va a contagiar. Claro, Y me va a convencer de que yo estoy en un lugar, pero entonces todo el tiempo estoy triste y estoy agonizando porque yo estoy añorando una vaina que no tengo. Y si yo no lo puedo aceptar, coño, ¿cómo voy a avanzar? Entonces, eso me pasó y de ahí yo tuve una amistad con unas personas que trabajaban ahí en Lourdes y eso, y nos veíamos cuando yo iba para el autobús y eso, y me decían, vamos, que no, que vamos a ir para tal lugar, que vamos a hacer una caminata. Y a mí me tocó ser un mamagüevo, que fue, no quiero, y que curtido que yo no quería, o sea, obviamente sí conozco venezolanos, pero lo que es que no quería como hacer parte de eso, o que yo vea un restaurante venezolano y de cabeza porque yo necesito, no, o sea, no, y no. eso fue triste para mí porque, coño, es aceptar que tienes que dejar eso atrás, más allá de las situaciones, como, eso ya toca pasar la página, y eso es bastante difícil porque además es una decisión que tú no, que te toca tomar, pero que no la haces a gusto, porque de nuevo partamos del hecho que la migración fue forzosa, no es como que tú te querías ir, ay, me voy para Inglaterra a estudiar un tiempo inglés y entonces eso lo estoy decidiendo yo y asumo entonces los riesgos de otra manera. Aquí fue o se va o se muere, porque o sea, tarde o temprano No, lo van a pero matar. fíjate que yo creo que en el caso particular de nosotros dos pasó algo que me parece a mí bastante importante y es que nosotros cuando vivíamos en Venezuela, eh, por no sé, por circunstancias de la vida, nosotros vivimos aquí en Colombia 4 años Ujú. antes de emigrar como adultos, tanto usted Sí, como de yo. niños, pues. Exacto, todavía yo estudiaba todavía quinto de primaria y Manuel estaba en séptimo. Entonces, aquí estuvimos 4 años y realmente cuando nosotros regresamos a Venezuela, porque las cosas aquí al parecer no funcionaron como se esperaba, entonces
yo personalmente puedo decir que yo nunca me terminé de adaptar a Venezuela, porque ya era otro ritmo, ya era otra gente, ya Mm, era eh, otra cultura diferente. Y no era porque yo sí me hubiera adaptado aquí a Colombia, pero sí me sentía más a gusto de cierta manera la forma no sé, digamos el clima, porque yo era un niño, no sé, lo que sea, pero yo en sí, Venezuela claro. nunca terminé de adaptarme y nunca logré formar lazos tan fuertes estando en Venezuela. Y creo que no los formé con casi nadie, con personas, muy pocas Con mi personas. papá y de vaina. No, y realmente si lo piensas así, para mí la migración fue complicada, pero también entiendo ese grupo que me estás contando de personas que llegaron aquí a Bogotá a añorar lo que dejaron en Venezuela. Sí, claro. Pues yo no tenía eso, yo lo único que extrañaba de Venezuela eran ustedes, mi Mm, familia y mi perro. Era lo único que yo lograba extrañar así mucho porque yo realmente no tenía mayor cosa allá. Entonces, y no cosa material, sino que no tenía como como ese sentimiento nacional. No, ujú. nunca lo he tenido. Y realmente, no, que el Orinoco, que el río Amazonas, que el Ajá, ajá. Salto Ángel, Que que el tío no, que Simón. nada, exacto, la colonia Tovar y el Bicentenario. A mí me saca culo todo eso, pues realmente para mí eso no tiene ninguna importancia. Y ni siquiera de allá ni de acá. Y eso no me hace ni una persona antipatria o traidora a la patria, no. Apátrida, Pero decía realmente, Chávez. El exacto, pero comandante que en realmente paz no, descanse. ¿Ah? el eterno, sí. Realmente nunca me sentí parte de ninguno de los dos. Y aún estando aquí en Colombia y aún llevando casi 10 años viviendo acá y teniendo cédula desde que nací prácticamente, yo soy colombiano también, eh, nunca me he sentido 100% aquí. Entonces, si el día de mañana tomo la decisión de que tengo que migrar de nuevo, tal vez no va a ser tan difícil. Primero porque ya lo hice una vez y segundo porque no tengo mayor cosa Sí, que ese me ate apego. Exacto, entonces yo creo que eso nos aligeró un poco ese tema de migrar, que muchas personas no, porque muchas personas nacieron y crecieron y vivieron toda su vida, la adultez en Venezuela. Cuando llegaron a Colombia, a Bogotá, el frío, la lluvia, todos los días llovía en esa época, porque el calentamiento global existe y ahora no llueve. Entonces, el tema es que, claro, para esas personas es mucho más complicado decir, no, pero es que aquí el pan no sabe igual, aquí la mayonesa es diferente. Y sí, tal vez tienen Coño, razón. claro. La Coca-Cola, la Coca-Cola sabe distinto, dicen, escucho, mi mamá es una persona que dice, aquí la Coca-Cola sabe diferente. Coño, mamá, pero es lo que hay. O sea, ¿qué prefieres? ¿Estar tomando una Coca-Cola en Colombia donde puedes estar un poco más tranquila, donde por lo menos no se va la luz cada 12 horas? Que tomar de la Venezuela donde al parecer sabes mejor, pero no sabes qué va a pasar mañana, no No, sabes ni sin siquiera si luz. vas a tener. Sin luz. Bueno, Ni la siquiera. última vez que yo fui eran 12 y 18 horas sin luz. Imagínate, o sea, te va a tomarte la Coca-Cola caliente, entonces debe Sí ser eso había. lo que es diferente. Sí, entonces, en ese orden de ideas, claro, la diversidad cultural que había en Venezuela nos permitió crecer comiendo pan portugués, pan italiano, pan francés, comida árabe, comida china de altísima calidad, porque la comida china que comemos en Venezuela o que se comía en Venezuela, no la he logrado encontrar ni en No hay restaurantes finos nadie, aquí en weón. Bogotá. Nadie, nadie. Esa En vaina sí se ningún lado se extraña, consigue. weón. Y eso puede ser regionalista, pero es que es comida china de unos chinos coñomares que llegaban de China directamente y hacían vida allá en Venezuela y montaban un restaurante y se volvían multimillonarios porque nunca paraban de trabajar como por 15 años hasta que ya prácticamente morían y ya se iban de vacaciones un poco de años ya a morir por allá en China. Pero realmente tú los veías y eran chinos que tenían empresa y los hijos tenían camionetas y carros y claro, pues esa gente no paraba de trabajar. Sí. Entonces, a diferencia de los venezolanos sí se iban, A cada seis flojear, a meses iban flojear. para Margarita, desde el jueves se estaban tomando su cerveza, el 1 de diciembre hasta el 6 de Reyes era tomando todos los días, entonces era otro ritmo muy diferente. Entonces sí, hay ciertas cosas que extraño, pero nunca sentí como ese apego tan fuerte a Venezuela ni a Colombia. Y lo bueno, Lo bueno aquí de Colombia, pues, men, realmente
Yo no soy una persona malagradecida, yo me considero una persona bastante, yo soy, en estos días escuché una frase muy chistosa que yo decía que decía la persona que era muy, no había nadie en el mundo más, se me fue la palabra, que es cuando una persona es, que no es echón ni nada de eso, sino todo lo contrario, Más modesto. humilde. Ajá, yo soy la persona más humilde del universo, entonces me dio mucha risa esa vaina. Pero realmente yo a Colombia, de las cosas buenas que me han pasado, eh, haber conocido personas. Yo creo que así como hay personas que son una cagada, hay personas que son muy buenas y en muchas oportunidades conocí personas que me dieron una mano amiga, un apoyo, incluso más que la familia, llamémosla cercana, o la familia que supuestamente yo tenía aquí en Colombia, que era donde yo iba a recibir mucho apoyo. A mí realmente las únicas personas que me ayudaron cuando emigré recién fue mi abuela, que fue la persona que me pudo recibir aquí en casa un tiempo, y, y ya el resto yo no tenía nadie más. Una prima de mi papá, que Sí, ya sí. falleció, y realmente ya yo no tenía nadie más. Ya las personas que a mí me ayudaron y me tendían una mano amiga o me daban un apoyo, no necesariamente monetario, eran externas. Entonces, esos son como los bonitos recuerdos que yo tengo de emigrar. Yo ya me siento pues que ya estoy aquí establecido, ya no recién migré, ya llevo 10 años aquí. Entonces, sí, sí, eso es como lo bonito. A ver, una época muy bonita fue cuando logramos, vivimos juntos usted y yo, Sí. y, y tuvimos a Hannah. Ajá, no Realmente sé. a mí me dio muy duro de perder a Hannah, que haya tenido que irse, O sea, una hija pero que fue yo una época tenía. muy bonita. Sí, no te tocó Ah, tocó devolverla para Camboya ajá. y Sí, sí, tocó sí. darle una opción. Entonces, ha sido muy bonito. Y bueno, el hecho de aquí encontré a mi pareja, que es la persona con quien tengo ahorita mis proyectos y ganas de tener una vida en familia y todo. Ok, Realmente han habido muchos contratiempos en todos los aspectos de mi vida, pero sí hay muchas cosas bonitas que agradecer en el país. ok. Y, y tuve malos ratos, pero también han sido muchos ratos bonitos. No, claro, lo que pasa es que también uno no puede confundir que la adultez es compleja nada más porque uno emigra, porque uno en el país Ah, que ¿no? sea en el de uno siempre va a tener dificultades. Eso hace parte de la vida. A mí, digamos, en las cosas que más me gusta, o sea, de las cosas que más me gusta de Colombia es la comida. A mí me parece que Ok, la comida me parece, o sea, como la lechona, la picada, el tamal, o sea, no estoy hablando que sea comida sana o no, pero es demasiado, a mí me gusta mucho. En verdad la sí, comida venezolana, si te pones a ver la más sabrosa o al menos que a mí más me gustaba, ni siquiera era venezolana, estaba allá, pero era que si la comida, el arroz chino, bueno, coño, obviamente no hay que mencionar de dónde es. sí, claro. El pasticho, que eso es italiano, el golfeado, eso es portugués. Yo trabajé muchos El años en pan. pasticho, el pasticho es la lasaña. Sí, sí, porque es que Porque aquí en Colombia le llaman lasaña, pero es que hay dos cosas que son distintas, que una cosa es el pasticho y otra cosa es la lasaña, tengo entendido. sí, lo que pasa es que el pasticho es más seco, pero además en Italia se le dice pasticcelli a los postres que son con capas, como lo es el Ok, pasticho. Entonces eso es una adaptación de una palabra, como allá en Colombia que agarraron los aviones, cuando veían los barcos de USA Navy y le ponían a los niños Usnavi. Pero bueno, la cosa es que eso es en serio, weón. En serio. Entonces, eso es una modificación de la palabra. Pero sí, entonces, o sea, como eso es italiano, el pasticho, pues bueno, perdón, el golfeado es portugués, toda la panadería, yo trabajé muchos años en panadería, pues eso es portugués, italiano. claro. A mí, o sea, a mí sí me gusta el pabellón, pero realmente me gusta más la bandeja paisa. Ok, ok. Entonces, la Se com- dan duro, se dan sí, sí, tabla. sí, claro. A mí me gusta, sí, hay vainas que extraño, el queso, la mayonesa, esa que usted mencionaba, pero
Sí, sí, Eso me gustaba bastante, pero creo que lo más bonito de emigrar, y no a Colombia, solamente al país que sea, es que tú tienes la oportunidad de empezar de cero. Y eso no quiere sí, decir claro. que sea algo fácil o que sea algo incómodo, pero es una oportunidad que uno muchas veces no se puede dar. Si uno viviera en un mismo país y tuviera normalmente te absorbe la rutina, entonces, en mi opinión, todas las personas y los amigos que yo tengo que viven en Uruguay, aquí tengo un amigo que vive en México, que no nos hemos visto, en España vive Alan, que también es otro amigo. O sea, toda la Sí, gente claro. que yo conozco que vive en otros países se ha podido reinventar o ha podido hacer una vida desde cero, como agarrar una hoja en blanco y empezar a dibujarla. Sí, tendrá que borrar, tendrá tachones y todo, pero eso es muy difícil en tu mismo país. Me explico. Si naciste en Perú y nunca sales de Perú o no te vas a ninguna ciudad, es muy difícil. O sea, normalmente te consume la rutina, te consume la situación actual del país y todo, que era algo que pasaba. En Venezuela las noticias eran, la única noticia buena era ninguna, porque ni siquiera la última vez que ganó mi Venezuela, una venezolana de la que ganó Estefanía, no sé, la que ganó después de Dayana Mendoza. Entonces fue una época donde el país no tenía ni siquiera una alegría, por así decir, de un Miss, un campeonato, de nada. Todo era una desgracia. Entonces todas las noticias eran demasiado desalentadoras. Y entonces era muy difícil uno pararse, estar motivado, estar enfocado cuando el país está lleno de puras cosas malas y tu misma familia, tus mismos papás están súper preocupados. Cuando tú tienes que emigrar, así sea forzoso, así sea caminando, así sea como uno con una mano adelante y una mano atrás, tú, llegando a dormir en un colchón compartido, tú te liberas y te despojas de un montón de situaciones que te hacen el camino, coño, mucho más liviano. Entonces, tener esa oportunidad de uno trabajar en una tienda, trabajar en San Andresito, luego entrar en una compañía, etcétera, intentar hacer un proyecto de empresa o alguna cosa, a mí me parece que eso es algo muy bonito y que eso te lo da por consecuencia el haber emigrado. Por eso digo, no creo que sea imposible, pero sí he visto que, por ejemplo, las amistades que tengo en otros países han podido hacer cosas muy diferentes y tienen en este momento una vida muy diferente a como yo las conocía en la universidad. En contraparte, las amistades que yo conocí que todavía siguen en Venezuela, a algunos les está yendo muy bien porque ahorita el país, pues bueno, tiene otra situación cual no vamos a entrar en detalle, pero tú te das cuenta que siguen en esa misma rutina, en ese mismo círculo, y sí, se han ido como adaptando y le han encontrado la forma porque pues el ser humano se adapta a lo que sea y uno sale adelante, pero siento yo, y puede ser que sea un pensamiento egoísta, que como que cuando sales del país y vas y te enfrentas a una nueva cultura, a una realidad, un nuevo ritmo, etc. Coño, el país donde llegas es más avanzado, es más atrasado, ahí la competencia es más fuerte, no es tan fuerte, etcétera. Eso como que todos esos golpes, todas esas vainas, todas esas dificultades, como que te van puliendo y entonces tú de una u otra manera logras brillar. Y no necesariamente tienes que estar hablando profesionalmente, sino como, coño, eres feliz, haces tu hogar, logras viajar, logras, no sé, conocer el mar, cualquier logro que tienes, te das cuenta que tú sí eres capaz de comprarte una cama, un televisor. Coño, antes, no sé, si tu mamá te compraba un celular, ok, pero luego te lo compras con el sudor de tu trabajo, entonces ya cada cosa que tú compras, así sea ir a hacer mercado, coño, supone un esfuerzo muy grande y te sientes orgulloso de eso. Entonces, psicológicamente te dice, oye, tú sí puedes hacer las cosas y sí puedes sobrellevar cualquier dificultad. Entonces, yo sí creo que te ayuda mucho a, coño, a tener un nuevo comienzo y poder como escribir el camino que vas a tener y de nuevo, no digo que sea fácil o que no sea incómodo, pero creo que sí es una oportunidad bonita que te da poder estar en otro país, con todas las dificultades que puede llegar a tener. Sí, con Bolívar. No, pero sí, o sea, No, está correcto, no, está buenísimo. Lo que pasa es que sí, sí es.
Es difícil, es difícil. Fíjate que me estaba acordando ahorita que tú que estabas mencionando con respecto a estas palabras que se venezolanizaron, ¿sí? Llamémoslo así. Y hay muchas palabras que me estaba acordando una que no sé si tú sabías, pero esta frase muy usada en Venezuela, que es que agarra tus macundales Ah, claro, o agarro sí. mis macundales y me voy. Resulta que esa palabra, hasta no hace mucho yo me enteré que esas son unas herramientas Se llama que se Macundales. llamaban Macandales. Ajá. Y esas herramientas pues realmente eran una gente que estaba pues en construcción y todo este tema y pues realmente esas eran las herramientas con las que trabajaban en esa época. No sé por qué era específicamente esa marca. Y bueno, eso se fue pasando de que agarro mis macundales y me voy porque cada uno como que tenía asignado su herramienta. Y Claro. entonces ya obviamente no lo decían Macandales, sino macundales. Sí, 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 claro. Lo que Porque pasa es que, así, la verdad es que al volverse Venezuela un país petrolero no tenía la tecnología ni el intelecto para poder montar los taladros ni las refinerías. exacto. Entonces Venezuela hace un pacto con los Estados Unidos para que ellos vengan a poner toda la tecnología. Entonces esos americanos Sí, traen todas esas herramientas. Entonces me imagino que tendrían claro, como decir Stanley o algo así. Entonces era Macandale. exacto. Entonces todas las herramientas eran esa marca. Entonces sí, seguramente eso fue, o sea, la De ahí normalizaron. viene. Sí, Y sí, hay sí. muchas, hay muchas, hay muchas palabras. En estos días vi una lista, pero ahorita en ese momento no la recuerdo. Debí venir más preparado, perdón, profesor. Pero me parece muy curioso toda la cantidad de palabras que el venezolano adapta a su vocabulario, pero muy a su Sí, manera, muy coloquial, pues. Entonces eso es algo que da mucho que pensar cuando tú emigras, porque cada cultura y cada país y cada región del país, porque eso también es importante mencionarlo. Sobre todo en Latinoamérica, no he tenido la oportunidad de viajar a Europa y esto, pero tengo entendido que sobre todo aquí en Latinoamérica, dependiendo del lugar del país donde tú te encuentres, hay una forma de hablar, una forma de llamar claro. las cosas distinto y asimismo es otro tipo de persona y otro tipo de gente. Entonces, sí, esa diversidad cultural es de las cosas bonitas y rescatables también de emigrar, de Coño, conocer claro. nuevas comidas, nuevas personas, nuevas palabras, nuevas... Entonces es muy chévere. Mira, fíjate, aquí hay muchas personas que ya dicen cosas venezolanas que hace 10 años no decían, o menos incluso. Estoy que patria, Entonces sí, socialismo, muerte. sí, rodilla en tierra y vainas así. Entonces sí, sí es importante. Eso pasa cuando se diversifica, y pasó mucho en Venezuela después de la guerra, ¿no? Que llegaron tantas personas de Claro. tantos lugares. Pasó muchísimo y eso volvió a Venezuela un país muy rico culturalmente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo nunca fui a la Colonia Tovar y todos los venezolanos, no, que la Colonia Tovar, que la Colonia Tovar, que Eso la es Colonia... Un poco alemán. de nazis allá metidos en una mierda y en un pueblo que se tomaron y ya está, no hay güiro. Pero al parecer sí es muy bonito y sí es como, está como perdida en el tiempo, llamémoslo así. Sí, 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 sí. Digamos que también se entiende porque una persona no puede pasar la página y dejar de añorar. Ahí como lo estábamos hablando al principio. Que eso me hizo mucho alejarme, pero a veces, a veces me pasa con mi mamá, que mi mamá empieza, o sea, Inés, o sea, digo mi mamá porque es la persona más cercana que conozco que es así, y también lo entiendo, es una persona de otra generación, vivió toda su vida allá, Claro, al igual que a nosotros y a los millones de venezolanos, pero además a los millones de migrantes en el mundo, porque no es que Venezuela está teniendo una situación exclusiva de migración, o sea, en todo el mundo hay movimientos migratorios. Lo que pasa es que pues acá fue fuerte y actualmente es el más grande que ha habido en los últimos años. Eh, entiendo. No, que la Coca-Cola no sabe igual. Ay, es que este pan es dulce. Ay, es que no sé qué más. Ay, es que mi amor, nada como la Colonia Tovar. Nada como no sé qué más. Y es como, o sea, oye, yo lo puedo entender. ¿Se entiende? Porque son cosas muy bonitas que hay y en cada país. O sea, en Colombia hay gente que está súper orgulloso de su país. Aquí en México mucho más. En todos los países la gente tendrá que enorgullecerse. Pero lo que pasa es que donde yo creo que está el error es que con la añoranza viene
el sentirte incómodo y sentirte una víctima de lo que está pasando. Entonces llegas a un país y entonces empiezas a ser chocante porque entonces tú lo que quieres es salir con la bandera de Venezuela, amarrar la cintura y que todo el mundo sepa que tú eres de Venezuela y que aún cuando está pasando algo difícil, Venezuela es un gran país. Y la realidad es que eso no le interesa a nadie. O sea, Claro. a nadie le importa eso. Entonces, claro, cuando llega y el que hace escándalos es el venezolano, el que grita, es que nosotros somos los más arrechos, que la arepa es de allá, que no sé qué más. Y es como, o sea, eso no tiene ninguna incidencia de dónde es la arepa, eso no va a cambiar la realidad. No, claro. Eso no, o sea, eso no tiene que ser tampoco la carta bajo la manga que tú tengas para sobresalir. No necesitas sobresalir con eso. Y creo que por eso también en contraparte a las personas que no han podido dejar eso atrás y aceptar el dejarlo a un lado, pues les ha costado tan duro. O sea, yo tengo Y amistades va, que se han devuelto por lo mismo, o sea, por la soledad, pero también porque no pudieron adaptarse a la cultura nueva. O sea, es un no, y choque. fíjate que va también de la mano con que no sé si todavía pasa, pero hace un tiempo el venezolano se iba y no se desconectaba de Venezuela. Y no solo porque tenía familiares allá, sino porque solamente veía noticias que trataran de Sí, Venezuela. sí, claro. Entonces, claro, no, que Maduro volvió a subir la gasolina, no, que ahora, marico, tú estás en Chile, o sea, porque más bien no te concentras en Sí, pararte a trabajar y tal y tratar de traer a tu familia, no estar mirando noticias de Venezuela, porque realmente eso no te está aportando, pues tú lo dijiste hace un rato. Las noticias de Venezuela desde hace mucho tiempo no son alentadoras, son noticias más bien por el contrario, pesimistas, son sí. noticias que vamos Triste. hacia atrás, que hay un declive, que murieron tantas personas, que en los hospitales no hay suficiente Cajas de capacidad para zapatos para atender. meter a los niños, porque Eh, incubadoras no hay hace eh, años. exacto, que ya no saben, ya los médicos que se están egresando ya no saben cómo manejar una incubadora porque no tuvieron oportunidad de hacer prácticas con una. Entonces, Sí, vainas así como que estás todavía en otro país, pudiste salir, llamémoslo así, pudiste salir, estás tratando de echar para adelante en otro lugar, donde sea en el hemisferio que te encuentres, pero sigues pegado a lo que pasa en Venezuela. sí. Entonces, no, que Maduro dijo que María Corina no es legítima, que no puede participar, entonces un peo. Entonces, no, que las elecciones que se las robaron, un peo. Coño, sí, está bien, no te puedes arrancar el pedazo, pero tienes que tratar de salir adelante y dejar a un lado ese tema. Hubo unos familiares que vinieron de Venezuela, se tuvieron que regresar porque jamás se pudieron desconectar de Venezuela. Y aquí había una oportunidad muy grande para que pudieran, toda la familia que vino, pudiera echar para adelante y pudieran de pronto Sí, desarrollarse hacer la vida. y hacer una vida un poco más tranquila. Y no pudieron, tuvieron que devolverse a Venezuela. ¿Hacer qué? Quién sabe, sabrá Dios qué tan difícil o qué tan fácil haya sido devolverse y estar allá. Pero pues realmente fue una oportunidad, tiempo e incluso dinero perdido. Entonces, es eso, es también como que sí, no es fácil, pero también tienes que poner de tu parte porque si no te devuelves al día siguiente. Sí, Como tú claro. no eres turista, tú eres emigrante, que Sí. son dos cosas totalmente distintas. Sí, 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 correcto. De nuevo lo entiendo, lo comprendo muy bien porque, coño, es dejar algo que no, sí, es como terminar con la novia y seguir amándola y que ella también te ame y tú como, no, mi amor, es que tenemos que terminar, pero ¿por qué? Coño, no sé, pero entonces es como esa situación donde tú quieres estar allá, pero no estás allá, entonces si estás allá te mueres. Y sí, es digamos eso, pero como yo lo veo, o sea, puedes tomarlo de dos maneras, te reinventas, adoptas la cultura donde llegaste y seguramente vas a conseguir personas buenas, vas a crecer, porque una de las cosas que a mí también me pasó cuando yo salí de Venezuela es que yo me estrellé con una realidad que Venezuela era un país muy atrasado en todo, y ni siquiera por la pobreza, sino que era un país que digamos era atrasado en cultura, te das cuenta que no habían casi museos, que es un país que por ser un país que se rige bajo la moda, todo es muy artificial, es un país donde las que más estudian son las mujeres, entonces eso también es un coñazo porque los hombres, pues sí, claro, montaban negocios,
pero tenían una vida muy normal y entonces, claro, cuando yo llegué a Colombia, aun cuando Colombia, digamos, tú puedes decir, bueno, pero Colombia tiene estas ciertas deficiencias, yo todo lo veía como ganancia. O sea, coño, en Venezuela no hay Transmilenio. Coño, en Venezuela no hay una plaza como la Plaza Bolívar, decía yo, pues. Coño, en Venezuela eh, no puedo ni comerme un Subway, porque esa vaina de eso era para los millonarios. O sea, como que y empiezas a ver que, bueno, llegan las cosas nuevas, los celulares, la tecnología, ves carros nuevos, porque en Venezuela con el tema que hubo que ya no habían carros importadores, pues todo era un país envejecido, como, bueno, como lo es Cuba, que sigue atrapado en los años 60. Entonces, claro, tú te encuentras con eso y ya cuando, ahorita que estoy en México, te das cuenta que México es aún más, y si en algún momento llego a vivir en otro lugar, seguramente me va a parecer más arrecho, pero entonces tú abres los ojos y entonces tú dices, coño, o sea, las personas No que... vivía en el país más arrecho del mundo. Exacto, o sea, y la persona que yo era cuando vivía allá, coño, era una persona muy verde comparada con la persona que soy ahorita. No solamente por lo que he vivido, porque, ajá, la idea no es hacer una historia de tristeza, sino por lo que estoy viendo. Y por la... Coño, el internet en Venezuela era de 1 mega. Y nosotros pasábamos a un internet de 40 megas que no era el más rápido. O sea, para mí era increíble que yo le diera play al YouTube y arrancara el video. Yo decía, pero Claro. ¿qué es esto? Dios mío. O El sea, futuro, esto es el futuro. el futuro es hoy. Entonces, coño, Exacto. claro, eso para mí era, coño, una vaina increíble. La primera empresa donde yo entré a trabajar tenía dos conceptos que yo nunca había escuchado en mi vida, que el primero era startup y el segundo era e-commerce. Y yo era, o sea, en Venezuela eso no lo había por la situación que fuera. Entonces, coño, sí te abre los ojos, pues. O sea, sí es un cambio fuerte, marica. Sí, sí es, claro que sí, claro que sí. Pues bueno, men, yo creo que hemos abarcado gran parte de lo que para nosotros, en nuestra experiencia personal, es emigrar. Yo creo que cualquiera que esté oyendo esto o lo esté viendo, si tiene la oportunidad de emigrar, hágalo. Sí, Hágalo porque hay mucho más que ganar y que aprender y cómo enriquecerse, sobre todo de manera espiritual y de manera también cultural y de conocimiento. Hay más que ganar que perder. Y cualquier persona que me pregunte, ¿te iría? Sí. Y no porque no esté feliz en el país, sino porque me gustaría conocer más y aprender otro idioma y poder usar lo que yo sé y lo que soy como persona, poder emplearlo en otro lugar sí, claro. y que pues eso me va a enriquecer como persona, además de ojalá tener una mejor vida, porque pues siempre que vayamos a emigrar tratemos de buscar un lugar mejor a donde estamos, no que estoy en Venezuela me voy a ir para Haití o porque pues no Pa' se sabe Cuba. cuál de los dos es peor. Entonces, sí, no, entonces sí, eso obviamente pues no está de más decirlo a pesar de que pues está muy claro y ese debería ser algo básico, pero sí, cualquiera que tenga la oportunidad de emigrar, de verdad hágalo porque es una experiencia difícil, pero muy bonita. Última pregunta que le iba a hacer antes de despedirnos. ¿Volvería a vivir No, en no hay más Venezuela? preguntas. Tal vez sí, tal Sí. vez sí, pero tal vez no. O sea, Ah, es una respuesta muy contradictoria, pero sí me gustaría volver a vivir en Venezuela, pero estoy consciente que quizás no me alcance la vida para cumplir eso, pues. Es ok. decir, porque tal vez las cosas en Venezuela no vayan a mejorar pronto. Y, y yo trato de no tocar esos temas con mis papás, con los que tengo mucho contacto porque vivimos aquí en Bogotá los dos, porque pues sé que para ellos es un tema duro, porque allá ellos tienen su casa y fue su vejez como la pensaron. Y había muchas posibilidades de que iba a ser así, pero pues no se pudo. Sí. Entonces, yo creo que no alcanzo a regresarme a Venezuela, a conocer una Venezuela próspera de nuevo, con oportunidades, con ese desarrollo tecnológico, infraestructura, con la posibilidad de hacer vida y eso.
yo creo que no alcanzo. Tal vez sea un poco pesimista de mi parte, pero tal vez no. Prefiero ser realista y prefiero ir a otro lugar. Y olvídate, si Venezuela el día de mañana cambia, que creo que este año hay elecciones, pero realmente no tengo mucha fe, pero si Si el día de gana mañana Capriles Venezuela algún cambia, día, ah, sí. sí, si realmente Venezuela hay un cambio, no creo que vaya a ser un arreglo de 10 ni 20 años. Creo que se puede arreglar el daño tan grande que se ha hecho en ese país. Sí, Entonces, yo ya tengo 30 años, huevón, o sea que en 20 años yo ya debería estar prácticamente, según mis proyectos, debería estar jubilado o tranquilo. Y sí, no creo que Venezuela sea un destino para eso. No lo creo, ojalá sí, pero no lo creo. A mí me encantaría que fuera diferente. ok, ok, ¿Y ok. usted? No, no, estoy seguro que no. Estoy seguro que no, porque... Porque también me di cuenta, weón, que lo que yo extrañaba lo que, o sea, obviamente uno sí extraña el país, el clima, las playas, todas esas cosas hermosas que hay, los tepuy, bueno, etcétera. Toda esa naturaleza espectacular que hay, pero la realidad es que lo que uno más extraña de un país no es el lugar, sino, en mi opinión, sino lo que uno vivió allí. Entonces, yo sí extraño mucho la época de la universidad, la época como nosotros, que no, o sea, no teníamos nada, pero uno iba y jugaba en el parque y jugábamos fútbol en la noche. O sea, ya me di cuenta que la última vez que fui, que yo extrañé fue eso. Entonces, pasan dos cosas. Primero, todas las amistades que yo tengo, la gran mayoría, están fuera del país. Entonces, no voy a volver o sea, no nos vamos a encontrar Venezuela no va a ser el punto donde nos vamos a encontrar nuevamente, ¿sí? Segundo, de nuevo, yo extraño esa época donde yo, nada, estudié, era adolescente, coño, jugaba FIFA, lo que sea, eso ya se acabó, o sea, ir ahorita sería como ir coño, desenamorarme más del país y creer que yo voy a volver a tener una vida como la que tuve en ese momento y no, pues ya pasó, o sea, eso es como la época del colegio, o sea, es muy bonita y todo, pero ya pasó, eso uno no lo va a repetir. A mí me pasa mucho eso con Venezuela y de hecho, Lina muchas veces me manda, a veces mi esposa me manda que si de los Roques, que si del Santo Ángel, me dice, tenemos que ir, y bueno, mi mamá se lo pasa diciendo que tenemos que ir para allá. Y Claro. sí, 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 seguramente sí volvamos a ir y eso, pero es que la última vez que yo fui, weón, el país estaba vuelto mierda. O sea, la universidad donde yo estudié estaba destruida, la urbanización estaba destruida, la ciudad estaba fantasma. Y sí, yo sé que ahorita le han metido plata y todo, pero entonces me va a pasar una cosa y es que si voy y la ciudad está, coño, remodelada, entonces esa ya no fue la ciudad donde yo crecí. Entonces solamente el hecho que yo esté pensando en esto me hace reflexionar que yo volvería a Venezuela por los motivos incorrectos, que es por volver a tratar de encontrar ese tipo de vida que yo tenía, que de nuevo no es que era, o sea, nosotros, mejor dicho, o sea, a mí me está yendo mejor ahorita que cuando vivía allá, pero digamos que allá yo sí me sentía mucho más feliz. Pero entonces Sí, eso ya, claro. eso ya se acabó, entonces seguramente vaya de vacaciones y todo, bueno, uno nunca sabe qué vaya a pasar, pero no, creo que no, porque es como la otra vez que usted me dijo que volver a jugar los juegos de Play 1 era ese enamorarse de ellos porque uno ya les empezaba a ver los defectos. Creo que me pasaría igual, o sea, nada, Claro. que ya pasó y de hecho yo casi ni lo menciono. De hecho, aquí sí he mencionado mucho como, ay, la mayonesa es parecida, el pan es como el de allá, no, no sé qué más. Una Ok. vez en clase de francés me enteré que petit pois es una palabra francesa y eso. Ah, Pero a mí me gusta mantener ese tema callado y no es porque yo sea una patria como nos dijo Chávez, ajá. pero lo que pasa es que, no sé, me curtí mucho de eso y de hecho en estos días nos encontramos con una señora en el ascensor y la Ajá. señora llegó y que, uy, buenas tardes, que no sé qué, bueno, es más colombiana que la arepa. Mentiras, Ajá. entonces Lina habló, entonces llegó y le dijo, ay, ustedes son colombianos. Entonces Lina le dijo,
yo soy colombiano, mi esposo es venezolano. Entonces yo como así, carajo, ¿y para qué hice eso? Entonces yo después le dije, mira, ¿para qué te pones a decirle que yo soy venezolano? Así que me dijo, bueno, pero es que tú eres venezolano. Yo sí, pero eso a la gente no le importa. La cosa fue que yo después me puse a pensar, y bueno, ¿cuál es el problema de uno decir de dónde es? A lo Claro. que voy es que ya a mí yo no tengo esa vaina de que Venezuela por lo alto, Sí, sí, exacto. sí. Sí, no, o Sí, sea, sí, te entiendo. sí me da alegría cuando he visto gente que talentosa, o sea, y sí, digamos, fue fuerte para mí poderle, no hacer entender a la gente, sino como que la gente viera que ante toda la tragedia que pasó, hay gente muy buena y muy talentosa, porque de nuevo, a mí me pasó que por ser migrante, por no tener nada, por uno llegar a tocar una puerta para que lo ayudara, decía, no, pues es que esa gente, esos pobrecitos, esos de vaina saben hablar, escribir, esa gente, Sí, sí, esa gente, eso no tenían ni para comer. Y entonces, como sí, no, sí. a ver, las universidades venezolanas eran las mejores, los profesionales, hay gente con cargos muy arrechos en el mundo y son venezolanos, entonces, Son sí es venezolanos. gente Sí, muy claro. talentosa. Pero esa gente no es la que anda diciendo, ay, que viva el himno nacional, el Santo Ángel, le voy a poner a mi hijo Avenida Caracas con los Leones, o sea, como una huevonada y toda tonta. Pero El entonces, Sambil. ajá, 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 el San Miguel el 4 Táchira los Rastros se llama el niño. No, entonces, eh, creo que por eso no, me desvío un poco, pero por eso no quisiera volver. Pero el consejo que usted dio me parece muy importante. Y yo, el único consejo que daría es, si usted va a migrar, va a tomar esa decisión, abrace la cultura a la que llega, abrace la oportunidad que le dio. Y erróneamente no crea que gritando a los cuatro vientos o usando el tricolor o la bandera que usted porta de su país va a resaltar. ¿Cómo va a resaltar usted? Siendo una persona correcta, trabajando más que nadie, siendo la más honesta, siendo la más que quiere crecer, siendo la más talentosa. Y cuando eso pase, ¿sí? Y usted todos los días demuestre que usted es un buen ciudadano y que se pudo adaptar y que fue respetuoso con la cultura a la que se encontró, ¿sí? Y le pregunten a usted dónde es, entonces en ese momento usted diga de dónde es y en ese momento a usted se le va a valorar por quien usted es y se va a entender que usted es una persona buena, educada, con valores, talentosa y posiblemente asocien eso a su nacionalidad. Pero no tienen que Claro. salir a gritarlo, no tienen que decir que los venezolanos son las más bellas, es que los venezolanos son los mejores, son los más educados, porque eso no va a importar. Al La gente final, más chévere. ajá, lo que va a importar es usted qué puede aportar a ese país. Y si eso no llega a pasar, y usted no logra triunfar en ese país, no logra llevar la bandera de su país en el alto, al menos tenga la satisfacción propia de que usted hizo algo más allá, que fue irse a otro país y poder tener, coño, un futuro diferente. Sí, intentarlo. Intentarlo, o sea, y hay que intentarlo y si uno se devuelve, pues ya, al menos uno vivió otra cosa, o sea, yo fui 3 días para Alemania y una niña estaba en una calle desértica, no pasaba un carro hace como 8 días, el semáforo estaba en rojo y la niña no se movía, weón, o sea, estaba como soldada ahí. Y cuando el semáforo se puso en verde, la niña cruzó. Y yo dije, "Marica, somos unos indígenas, weón, pero mal. Sí, todo. Todavía So, nos damos con el garrote en la cabeza, man. sí, entonces esas cosas también son bonitas porque esas son el tipo de cosas que uno aprende cuando uno interactúa con otra cultura. Y eso es lo que te ayuda a ti a crecer y coño, y ya. Y así es que tú llevas el país adelante. La gente que más hace escándalo no es la que enorgullece al país, es la que hace adelante y hace bien las cosas y luego cuando le preguntan, no, bueno, yo soy de acá, estudié en este lugar, entonces como, coño, si Carlos estudió en tal lugar y es una persona tan correcta, tan buena, tan talentosa, seguramente todas las personas que estudian ahí también lo son. Y esa es la forma de uno querer, digamos, también limpiar la imagen del país donde uno nació, porque, de nuevo, ni siquiera es lo que uno decide, weón. O sea, yo creo que
apropiarse y que llevar el estandarte de un país donde tú naciste, no por decisión propia, es lo único que no puedes decidir de tu vida, de cómo la vas a llevar, y que eso sea Claro, lo único por lo cual tú te defiendas, es como, marica, o sea, como ahorita todo el no, mundo dice que Venezuela por lo alto porque ganaban la Serie del Caribe. Yo ni sé jugar béisbol, weón. sí, la verdad sí, es cierto. Vaya, me gustaría irme con un texto que leí hace mucho tiempo y acabo de encontrarlo, que habla exactamente lo que usted comentaba sobre volver a Venezuela, si usted me lo permite. Sí, 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 y nos vamos. Ah. Y nos vamos, sí, para Venezuela. No mentiras. Dice, no vuelvas donde un día fuiste feliz. Es una trampa de la melancolía. Todo habrá cambiado y ya nada será igual, ni tan siquiera tú. No intentes buscar los mismos paisajes ni las mismas personas. No estarán. El tiempo juega sucio y se habrá encargado de destrozar todo aquello que un día te hizo feliz. No regreses al lugar donde un día fuiste feliz. Reténlo siempre en tu memoria tal como era, pero no regreses. No vuelvas al pasado, ya lo conoces. La vida sigue y hay nuevos caminos por recorrer. Hay nuevos lugares que visitar y otras personas que nos esperan. Hay muchas oportunidades que te están esperando para ser vividas. Simón Bolívar. No mentiras, no sé quién lo escribió en Y empieza internet. el himno nacional. Gloria al bravo Ajá. pueblo que... Entonces el peo acá, sí. Y suena pam, param, param, pam, 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 Ah, pero pam, esa es pam, la... pam, 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 yo sí pongo... Marica, taratatán. yo sí pongo yo sí pongo ese himno ese se llama el himno del triunfo, de la victoria, creo, no estoy mal. Ajá. Y yo sí lo pongo cuando gano en Fórmula 1. Lo Ah, pongo, sí. ajá, que es Durísimo. cuando eligen una Miss. Que pa, 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 Sí, pa, sí. pa, pa, Sí, sí, sí. pa. Y yo lo Sí, pongo. sí, sí. Ese man, Ese es mi momento veneco Fíjate que el momento mío de Neko es un momento un poco reciente. Y es que cuando, hace tiempo no lo hago, pero hace un tiempo con José, cuando ganamos una partida, ponía así en altavoz, que viva Venezuela en esa mierda, caballero, suéltalo Ah, que no sé. Y madre, que la gente, apareces hay en gente mi que le daba vida. risa, esa, y la gente le daba mucha risa y la ponía sobre todo cuando habían venezolanos contra En los el que lobby. jugábamos y En el... se cagaban de la risa, madre, era muy bueno. Voy a volverlo a hacer, voy a volver a mi tradición. Toca hacerlo cuando juguemos. Toca hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, de verdad muy chévere, me encanta todas las semanas. A todos ustedes, cuídese y de nuevo, que la arepa no es colombiana, pero Jamás. sí, 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 pero bueno, Pero no. también hacen arepas muy buenas. Coño, claro, la arepa de choclo es la vaina más deliciosa que hay en Colombia, weón. Y la boyacense, weón. La arepa Sí, es boyacense es rica, para weón. caerse se come uno 14 arepas Que eso es lo que yo tranquilamente, no weón, porque entiendo, son así marica. chiquiticas y coño de madre. Los paisas se creen la gran mierda que porque hicieron un metro elevado y no sé qué más. Marica, y la arepa paisa es una arepa blanca y con sal y mantequilla, weón. Y ellos creen que esa vaina es muy Ah, sabrosa. sí. No, esa es una cagada. La paisa es una cagada, pero la boyacense sí es Sí, esa sí es muy espectacular. El buena. pan de bono, el pan de yuca, el albuñuelo, todo eso es espectacular, weón. A Sí, mí me encanta. sí, nada, es muy sabroso. Bueno, men, Bueno, muchas cuídese. gracias, men. Chao. Chao, que estés muy bien.